Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos un programa especial preparado para ustedes que nos honran, permitiendo llegar con estas imágenes, con estos pensamientos a su hogar. Estamos en el año 2017 y se está celebrando el primer centenario de la Carta Magna Mexicana, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Facultad de Derecho se han organizado de la UNAM diversos actos y se han programado conferencias, publicación de artículos en revistas, de libros, para hacer esta conmemoración. Pero hoy no voy a hablar de consultoría ni de problemas de derecho familiar. Voy a hacer este programa solo porque la materia de la que les voy a hablar hoy, y que ya vieron ustedes en el nombre del programa, es para celebrar el primer centenario de la ley sobre relaciones familiares en México. Hace 100 años, fuimos el primer país en el mundo que separó legislativamente el derecho familiar, todas las normas del Código Civil que estaba en vigor en esa época, que era el Código Civil de 1884 para el Distrito y Territorios Federales de la República, donde en ese código, dado en 84 por Manuel González, se regía todo lo que era el matrimonio, los esponsales y todas las diferentes instituciones que usted conoce, y precisamente esto se vincula al movimiento revolucionario de México, la actuación de la facción constitucional que elabora el Plan de Guadalupe con Venustiano Carranza, incluyen ante las peticiones de las personas y de las familias, en 1914, la primera ley del divorcio vincular en este país, porque antes el Código Civil que ya mencioné no regulaba propiamente lo que era el divorcio, sino solo la separación de cuerpos. Como ustedes lo saben, la esencia del divorcio vincular es que al disolverse el matrimonio, los cónyuges divorciados puedan volver a casarse. En ese ambiente, Venustiano Carranza determina también con sus abogados que el país requiere una ley que regule jurídicamente todo lo que se refiere a la familia. Y por eso separan, esto es muy importante para quienes poseen la ciencia del derecho y para quienes no, porque se separa formal y legislativamente, o sea, no es una buena intención de Carranza, sino es derecho positivo para decidir en el artículo 9 transitorio de este decreto que todo lo que se refiere, más de 700 artículos de la Constitución de 17, todo lo que se refiere a ella tiene que quitarse del Código Civil y crear una nueva ley. Y esta ley, que va de la mano de la Constitución Política de 1917, es de la que les voy a hablar, y sobre todo para que ustedes tengan la información, la retrospectiva y la prospectiva hacia el futuro de qué ha ocurrido con el derecho familiar mexicano en estos 100 años. Es importante subrayar todavía algunas cuestiones técnicas, son del dominio público, pero
no importa reiterarlas porque es importante por ser el año de la Constitución. Como ustedes bien saben, como distinguido y culto auditorio que me sigue en este programa, la Constitución Política de México se promulgó el 5 de febrero de 1917. Perdón. Promulgar quiere decir que ya está ahí, pero no está en vigor. La vigencia de la Constitución se inicia el 1 de mayo de 1917, pero es trascendente señalar que al ponerse y promulgarse, en uno de los artículos transitorios se ordena que algunos de sus preceptos van a estar en vigor para convocar a elecciones y elegir a quien debe ser el presidente constitucional de México. En este caso, como ustedes bien lo saben por la historia, Venustiano Carranza, que fue en aquel tiempo gobernador de Coahuila, conocido como el Barón de Cuatro Ciénegas, cuando él determina también unirse a todo este movimiento de la revolución, asume como encargado, es la palabra correcta, no titular, del Poder Ejecutivo Federal. En esa convulsión, en esa historia de la revolución, Venustiano Carranza convoca estas elecciones y con la Constitución de 1917 se realizan las elecciones. Y el resultado es del dominio público. Venustiano Carranza es electo y a partir de que es electo y toma posesión, ya no se le denomina encargado, sino titular del Poder Ejecutivo Federal. Estas fechas para ustedes son muy importantes porque dije, el 5 de febrero se promulga, el 1 de mayo entra en vigor. Pero estamos hablando de 1917. ¿Y dónde está la ley sobre relaciones familiares? Esta empieza su vigor, empieza su fuerza, su vigencia a partir del 9 de abril de 1917, 15 días antes de que entre en vigor la propia Constitución. Esta ley inclusive se determina en el artículo 9 transitorio del decreto que la crea, que quedan derogados porque pierde parcialmente su valor la ley en cuanto al Código de 84 y dice, quedan derogados del Código Civil de 84 todos los títulos, los capítulos, todo lo que se refiera al derecho familiar. Incluso hay una curiosidad muy interesante porque el Código Civil de 84 regulaba cuestiones del matrimonio en la parte del libro cuarto que se refiere a contratos, porque se consideraba que el matrimonio era un contrato. Todo esto se deroga y entonces la ley sobre relaciones familiares de 1917 empieza a regir todos los destinos de todas las familias mexicanas. Aquí hay que hacer otra acotación importante. El derecho familiar es de carácter local. Por eso en este país no hay un código familiar federal. Bueno sería que lo hubiera, pero por lo pronto, de acuerdo al artículo 73 constitucional y las facultades que se reservan al Congreso de la Unión y las que son de los estados, lo que se refiere al derecho familiar, no al procesal familiar, sino al derecho familiar, tiene que manejarse de manera local. Esto es importante porque cuando Venustiano Carranza emite el decreto de esta ley para que se ponga en vigor, es la primera ley, ya dije local, para el Distrito Federal, para México, para la ciudad. Y él ordena en uno de los transitorios que todos los gobiernos locales, todos los gobiernos estatales deberán tomar como modelo esta ley y poner en vigor las propias en cada uno de los estados de la República. Como consecuencia, esos códigos civiles
de los diferentes estados de la República, que en realidad eran el Código de 84, también eliminan todas las normas de derecho familiar. ¿Por qué es importante esto? Porque para empezar, esta ley
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de este primer centenario sobre la Ley de Relaciones Familiares de México, promulgada precisamente en el año coincidiendo con el de la Constitución, y también estamos celebrando los primeros 100 años de esta Ley sobre Relaciones Familiares, de la que les voy a hablar algunas cuestiones. Esta ley, como señalé anteriormente, se separó del Código Civil. En algunos estados tuvo una vigencia de más años, como fue Guanajuato, como fue Chihuahua, Hidalgo, el Distrito Federal hasta 1932. Y en ese lapso, entre determinar la naturaleza jurídica de las normas que rigen a la familia, que no son las privadas, que no son las del mandato, que no son las de la autonomía, la voluntad, de que, como ocurre en los contratos, por ejemplo, de derecho civil, donde las partes acuerdan lo que quieren. En el derecho familiar hay más deberes que derechos. En derecho familiar no hay obligaciones, porque las obligaciones son un sujeto activo que exige, un pasivo que debe cumplir, un objeto y una relación jurídica. El deber jurídico tiene por naturaleza que se imponga unilateralmente por la ley respecto, en este caso, de la familia. En esas condiciones, el derecho familiar en los diferentes estados de la República tuvo tratamientos diferentes. Incluso debo decirles que hoy, en el siglo XXI, en el año 2017, los 32 estados de la República Mexicana regulan de manera distinta todas y cada una de las instituciones de derecho familiar. Basta un ejemplo para entender todas las demás. El matrimonio. El matrimonio se regula en Hidalgo, en Sonora, en Sinaloa, en Yucatán, en la Ciudad de México, en Morelos. En los 32, la misma institución matrimonio de manera distinta. Por ejemplo, en la Ciudad de México se permite el matrimonio de personas del mismo sexo y también de heterosexuales, porque así está en la ley, el artículo 146 del Código Civil, que todavía la Ciudad de México se ha resistido a entrar a la modernidad, al progresismo que merece la familia, para hablar en esta terminología que es muy común manejarla en la izquierda, los partidos de la izquierda de este país, pero la familia sigue para la Ciudad de México siendo derecho civil, lo que evidentemente es un absurdo. Imagínense ustedes, la Ciudad de México tiene 52 juzgados familiares, 10 orales entre estos, 5 salas familiares, 15 magistrados, y resuelven los conflictos con normas de derecho civil, que si bien es cierto, incluso tuve el privilegio de participar en la comisión que hizo el Código del año 2000 de la Ciudad de México, a pesar de eso siguen habiendo cuestiones eminentemente privadas y que no se entiende que la Ciudad de México, teniendo tantas leyes protectoras de niños, de personas de la tercera edad, de mujeres solteras, todo esto no haya dado el paso definitivo para tener un código familiar. Pero otros estados de la República están más adelantados que la Ciudad de México. Para esto tengo que hacerles a ustedes una pequeña síntesis histórica. Este país inició propiamente, después de la ley de 1917, la legislación de derecho familiar autónoma formalmente del derecho civil en 1983. El estado de Hidalgo, yo tuve el privilegio de ser el autor de este primer código familiar del país, inició su vigencia junto con un primer código de procedimientos familiares. De 1983 a 2017, Hidalgo sigue siendo
el número 1 en la República con esta ley, con este código que ha recibido modificaciones. Incluso en el año 2007 se le nombró Ley de la Familia, pero sigue siendo la misma con ajustes propiamente, porque, como bien lo saben los juristas, cuando alguien hace una ley, en el caso concreto de quien les habla, la ley rompe su cordón umbilical con su autor, se entrega al pueblo y el pueblo hace con ella lo que quiera. La modifica, la reforma, la ratifica, y en el caso de Hidalgo, esa ley sigue vigente y prácticamente de 1983. Ahora tiene 30 y tantos años en vigor. Pero el país tiene no solo ese código, también tiene el de Zacatecas, el de Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Yucatán. En el Congreso local de Durango está su proyecto también de código familiar, y en esa tesitura el país tiene actualmente 8 códigos familiares separados formalmente del derecho civil y 24 códigos civiles que incluyen el derecho familiar, por ejemplo, como la Ciudad de México. Pero además es importante señalarles a ustedes que en el año de 1964, siguiendo con este desarrollo histórico, yo terminé mis estudios de doctorado, tenía 20 y tantos años, y mi tesis para obtener ese grado se llamó Derecho Familiar. Con el tiempo se convirtió en un libro clásico, es un libro que se utiliza como texto, que incluso ha originado el último que acabo de escribir dentro de la colección de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, que se llama Derecho Familiar, y que es el que incluye el programa oficial de esta materia y que se aplica en todas las universidades públicas y privadas del país incorporadas a la Universidad Nacional. Esa es parte de estos frutos, pero siguen, hay más. En 1977 se inició en México también, y tuve el privilegio de ser el autor de esta iniciativa, el primer Congreso Mundial sobre Derecho Familiar, patrocinado por la Facultad de Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de quien en ese tiempo era el rector, el doctor Guillermo Soberón, de Jorge Carpizo, que dirigía entonces, era coordinador de humanidades, de todas estas distinguidas personalidades, José Dávalos Morales, que era el director de publicaciones de la universidad, publicaron esta primera memoria, y de 1977 al año 2016, estos 40 años, se han celebrado en diferentes partes del mundo, de Europa, de América, de Centroamérica y del Caribe, 19 congresos más. Es decir, en 40 años se han celebrado derecho familiar con nivel internacional, para participación de países como Francia, Italia, España, de América, México, por supuesto, Estados Unidos, del Caribe, Cuba, de Centroamérica, El Salvador, Panamá, donde también hay códigos familiares, Cuba, Argentina, Venezuela, en fin, en todos estos lugares se han celebrado estos congresos, y nuevamente llamo la atención de ustedes, porque esto se origina en México. Tuvimos el privilegio de que los juristas, los gobernantes de 1917, escogieran desde entonces el lugar que la historia les iba a dar, sobre todo a Carranza, como presidente legislador de la familia, y que hoy seguimos teniendo frutos de esa iniciativa. Estos 19 congresos que se han celebrado han tenido como propósito dar todas estas normas de derecho familiar, e incluso les anuncio desde ahora que en el año 2018 la Universidad de Buenos Aires en Argentina ha sido designada por el Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar, que tengo el privilegio de presidir,
se le ha otorgado la sede para organizar en el mes de octubre del año 2018 el 20º Congreso Mundial de Derecho Familiar. Pero no acaban ahí todos los frutos que nos ha dado esta iniciativa tan importante. A esto hay que agregar una actividad fundamental que es la de los medios de comunicación. Y en el caso concreto, tengo que referirme a la extraordinaria labor que ha sido el Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia. Quien les habla, tengo ya 8 años dirigiendo este programa. Hemos elaborado en ese lapso aproximadamente 280. Esto ha tenido una gran penetración. Tenemos millones de personas que ven este canal judicial en el país, pero además esto ha trascendido y a través de YouTube, hace 15 meses, usted puede accesar a este canal poniendo Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar. Puede tener acceso gratuito, así lo ha determinado la Corte, que siempre está para apoyar las causas sociales, las familias y a quien solicita su apoyo, que la misma, el canal, tenga para ustedes esos 280 programas que han sido todos de derecho familiar. Pero además debo decirles que a través de YouTube esto se ha hecho tan importante que ya llegamos a 84 países. En los últimos 15 meses los programas de derecho familiar han sido vistos 1.632.000 horas y esto sigue increciendo, es decir, sigue aumentando, sigue siendo muy importante para el mundo, para la familia, no solo de México, sino a nivel internacional. Por eso les decía yo, por ejemplo, el segundo Congreso Mundial de Derecho Familiar se celebró en España. Tuvimos el privilegio de que se inaugurara en la Universidad Complutense y se clausurara en la Salamantina. En ese tiempo, el director de la Facultad de Derecho, Pedro Astudillo Ursúa, Raúl Carrancay Rivas, otros distinguidos juristas que siempre estaban presentes en este trabajo, estuvieron formando estos comités para que el Congreso tuviera también ese efecto. Debo también señalar, porque es muy importante, que en 1977 el doctor Henri Massot, decano de la Universidad de París y miembro del Instituto de Francia, personas que al ingresar ahí se les conoce como les Immortels, es decir, los inmortales de Francia, por su gran obra, estuvo con nosotros en 1977 en México y siempre fue un apoyo, un soporte muy impresionante, fuerte para el derecho civil, para el derecho familiar y en especial para quien les habla. Yo tuve el privilegio de que él me propusiera como candidato en 1984 para ser profesor oficialmente en la Universidad de París, donde estuve como profesor de tiempo completo explicando cuestiones de derecho familiar, porque seguíamos siendo, y hoy también, el país de vanguardia de derecho familiar. Este es el homenaje que tenemos que hacerle a los juristas de 1917, a quienes nos dieron esta constitución tan importante y dentro de ella la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917. Pero hay algo más muy importante. Venustiano Carranza tenía esta gran preocupación por la familia y anoten esto con cuidado. El artículo 27 de la Constitución y el 123 de 1917 determinaron y pusieron las bases que siguen vigentes para que las familias mexicanas tuvieran patrimonio familiar. Patrimonio familiar que ha sido y ha evolucionado a tal punto que aquella parcela cultivable que era una protección económica para la familia, en el año 2017, a 100 años, la Ciudad de México, en los artículos 723 al 746 bis de su Código Civil, una de las instituciones que tuve el privilegio de hacer en el año 2000, tiene un patrimonio familiar inembargable, imprescriptible, que vale la multiplicación de 10.950 como factor actuarial por 3 veces el salario mínimo, más el incremento de la inflación no acumulable, y hoy en la Ciudad de México estamos hablando de un patrimonio familiar de 2,5 millones de pesos
para proteger a la familia. E incluso ese patrimonio familiar que esté inscrito, por ejemplo, a nombre de Juan Pérez, en el momento que se constituye en favor de la familia, el juez familiar ordena al registro público de la propiedad borrar el nombre de Juan Pérez y poner los nombres de los cuatro, suponiendo que es una familia de 4 personas, como copropietarios de ese patrimonio familiar, que como dije es inembargable, imprescriptible, no enajenable, no causa impuestos y es una verdadera protección económica para la familia. Eso es parte de lo que se originó en 1917 y que, como les decía, en la Constitución misma se pusieron las bases de este patrimonio familiar y de todo lo que ha venido en favor de la familia. ¿Y qué ocurrió con la Constitución política en ese lapso? Tocó al gobierno de Luis Echeverría en el año de 1973, en diciembre, de haber publicado el decreto que por primera vez adicionó al artículo 4º constitucional de esta Constitución que estamos celebrando 100 años, los primeros derechos familiares constitucionales. 1974. De entonces a la fecha, esta norma se ha enriquecido a tal punto que en el año 2011, como ustedes saben, se hizo esta modificación que desapareció las garantías y crearon los derechos humanos fundamentales y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hoy, en varios de sus artículos, el primero, segundo, el tercero, el cuarto, el 29 en el segundo párrafo, tienen sumados más de 57 derechos familiares constitucionales. ¿Cómo no le vamos a rendir un homenaje a la Constitución y en el caso concreto de quien les habla de lo que sé un poco en cuanto al derecho familiar para decirles, México fue el primer país que puso en vigor, al margen del derecho civil, la Constitución, nuestra ley, al margen de ese Código Civil de 1884. Por eso es tan importante que en estas fechas, con la probada experiencia, con la generosidad, con la forma en que nos ha apoyado la Suprema Corte, rindamos este homenaje al derecho familiar, a las familias mexicanas, a los constituyentes de entonces y también, eso, voy a ir a un corte y regreso, para hablarles también de la gran labor que ha desarrollado El Sol de México, que pertenece a la Organización Editorial Mexicana, que como ustedes saben tiene 70 diarios en el país, 10 deportivos y 60 normales de políticas sociales, etcétera, y que hace 40 años, igualmente, como empezamos el Congreso de Derecho Familiar, ha dedicado un espacio tan generoso como es una plana completa en el periódico, a una columna que se denomina Derecho Familiar, que tengo el privilegio de escribir cada semana, que usted puede consultar en la sección dominical de la edición nacional del Sol de México y que en algunos casos se reproduce en los diarios de la República. Voy a un corte y regreso con ustedes para hacer una síntesis de esto que estamos hablando, de este homenaje a la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, sepa que estamos celebrando el primer centenario de la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, que forma parte de estos importantes festejos y celebraciones, porque el gran marco de referencia es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,
que como dije al principio, se promulgó el 5 de febrero y entró en vigor el 1 de mayo del año señalado. Hemos hablado de todos los frutos que esta ley, que se separó del derecho civil, ha dado para México. Y antes del corte, les hablaba yo de esta generosa manera de apoyar el derecho familiar que en su momento tuvo, y que en paz descanse, don Mario Vázquez Raña, y también rendir un homenaje a la licenciada Pilar Ferreira García, quien hasta hace poco era la directora nacional editorial del Sol de México, y ahora la señora, la viuda de don Mario, doña Paquita Vázquez, que también ha dado todo este gran apoyo al derecho familiar, y la nueva directora, Marta Salinas, con quien obviamente estamos en una deuda importante porque la difusión del derecho familiar ha permitido todo lo que ustedes han escuchado. Pero hay más que es importante que ustedes sepan, porque esto ha permeado también la vida universitaria, la pedagogía universitaria, la formación de estudiantes, de estudiosos, de juristas. Y para empezar, como antes se lo señalé, la Universidad Nacional Autónoma de México estableció desde 1907 programas para ser abogado, y en ellos se incluía, por ejemplo, el derecho civil, y en sus orígenes, había 4 cursos. El primero era personas y familia, el segundo era bienes y sucesiones, el tercero obligaciones y el cuarto contratos. Así estuvo durante mucho tiempo, y es hasta la época de Máximo Carvajal Contreras, un extraordinario director de la facultad que ejerció durante 8 años su fuerza como director. Tuvimos el privilegio de que en 1993, quien les habla junto con el profesor Ovilla Mandujano, que en paz descanse, hicimos la primera propuesta que se aceptó por el plan de estudios, la rectoría, etcétera, de la Facultad de Derecho, y desde 1993, esto es muy importante, en la Universidad Nacional se separó la enseñanza-aprendizaje del derecho familiar, y entonces los cursos ya eran Civil 1, acto jurídico y personas; Civil 2, bienes, derechos reales; Civil 3, obligaciones; y Civil 4, contratos. Había que cursar estas 4 materias para tener derecho a derecho familiar, ya como un curso, y derecho sucesorio, también del familiar, en cuestiones de la herencia, separado. Estas reformas han continuado, y hasta la fecha, en la licenciatura, sigue siendo este el programa. En Civil 1 se enseña personas y acto jurídico; en 2, bienes y derechos reales; en 3, obligaciones; en 4, contratos; en quinto semestre, que sería primer curso de derecho familiar; y en sexto, derecho sucesorio. En el año 2000, siempre dentro de la Universidad Nacional, se estableció, tuve el privilegio de ser el autor de él, el programa de especialización de derecho familiar. Se agregó a la especialización de civil, de penal, de fiscal, y a partir de ese año, para ser especialista en derecho familiar, había que cursar 12 materias solo de derecho familiar. Después de esto, los planes siguieron superando, siguieron creciendo, y llegamos en esa proyección al congreso que se celebró en el año de 2014 en Durango, donde se estableció, gracias a la iniciativa de quien fue gobernador en esa época, Jorge Herrera Caldera, de quien era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolonio Betancur Ruiz de Durango, de la magistrada Susana Pacheco Rodríguez, impulsores de todo esto, de Patricia Fernández, y de toda esa pléyade de intelectuales y de personas preocupadas porque el derecho familiar siguiera creciendo. Como consecuencia, se estableció, y hasta la fecha creo que es la única universidad judicial en el México y en el mundo, en Durango,
y tuve el privilegio de hacer el programa, está en vigor desde el 2014 en esta universidad, que otorga el grado, después de ser abogado, de especialista, maestro y doctor en Derecho Familiar. Para tener este grado hay que cursar 24 materias y aprobarlas, presentar una tesis de especialidad, una de maestría y otra de doctorado, y esto se hace aproximadamente en 3 años, porque son 6 semestres que hay que cursar para llegar a este grado. Vean ustedes qué importante ha sido el desarrollo del derecho familiar, este que se inició en 1917 con esta ley, cuando se separó, y también, justo a reconocer, hay que acudir a esas raíces históricas, que fue en Italia en el año de 1914, con un jurista extraordinario llamado Antonio Cicù, que se escribió la primera obra, más o menos de 1000 páginas, para hablar sobre el derecho civil, el derecho familiar y el derecho público, para separar estas 3 ramas, y desde entonces, desafortunadamente, Italia no ha logrado tener leyes como las que nosotros ya tenemos, separadas del derecho civil, pero es justo reconocer que este Antonio Cicù, jurista de tal dimensión, que imagínense ustedes, la Universidad de Bolonia es la más antigua del mundo, se fundó en el año 1085, y su facultad, que se llama Facultad de Jurisprudencia, se denomina Antonio Cicù. Facultad de Jurisprudencia Antonio Cicù, en un reconocimiento que los juristas italianos y a nivel mundial se ha hecho de esta obra tan importante de derecho familiar. ¿Qué sigue? Hoy, en el siglo XXI, en el presente, ¿qué está ocurriendo en México? Otro producto más que precisamente conmemora estos 100 años, se va a ver en los próximos meses como producto del trabajo que convocó Enrique Peña Nieto para hablar de la justicia cotidiana, donde estuvo, entre otros, el gran jurista Pedro Salazar Ugarte, director del del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en ese grupo tan importante determinaron, y esto ya es una realidad, que en materia de derecho familiar es importante que se unifiquen los criterios procesales. ¿Qué significa esto? Que en unos meses, pocos, no señalo determinado para no equivocarme, pero dentro de este mismo año, en unos meses, quizá 3 o 4, abril o mayo, se va a poner en vigor, ya lo aprobó el Congreso de la Unión, hizo las reformas al artículo 73 constitucional, que se ponga en vigor por única vez el Código Nacional Único para este país de procedimientos civiles, por un lado, y de procedimientos familiares, por otro, porque no es lo mismo. No es lo mismo cobrar una letra de cambio porque usted compró un coche y no lo paga, a pagar una pensión alimenticia. No es lo mismo tenerse que esperar 60 días para cobrar una letra de cambio que hacer efectivo una pensión alimenticia en 24 horas. Por eso es tan importante, y como les decía, este año 2017 se pondrá en vigor, esto es cuestión de meses, el primer Código Nacional de Procedimientos Familiares. ¿Qué pretende? Que los 32 estados de la República tengan un solo procedimiento familiar, que el matrimonio, el divorcio, la nulidad, lo que sea, tenga el mismo procedimiento en Sonora que en la Ciudad de México o que en Morelos, porque actualmente es un mosaico tan plural, tan abigarrado, tan disparejo, que la justicia no es ni pronta ni expedita. Con un solo código, los procedimientos van a tener que uniformarse. ¿Qué va a pasar con los locales? Bueno, pues van a dejar de tener vigor. Lo que va a seguir siempre en vigor es los códigos familiares de cada entidad, de cada estado de la República, y que seguramente los 24 estados de la República que todavía no han logrado asimilar que la naturaleza jurídica del derecho familiar no es
privada ni civil, sino que es un tercer género al lado del público y el privado, y que además es una rama autónoma que tiene sus propias cátedras, sus tribunales, sus leyes, sus bibliotecas, sus instituciones, sus procedimientos, porque es evidente que no podemos hablar, ni por ignorancia ni por mala fe, de que es lo mismo el procedimiento civil que el procedimiento familiar. Imagínense ustedes que todavía en el siglo XXI hay quien piensa o dice que el matrimonio es un contrato. Lo más absurdo, porque lo que no saben es que es un acto jurídico solemne y hay que entender que todos los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos son contratos. Por ejemplo, un testamento. Un testamento es un acto jurídico unilateral, solemne y no es contrato. Y crea obligaciones, derechos, etcétera. Lo mismo ocurre con el matrimonio, que es un acto jurídico solemne, pero no podemos decir que tiene un objeto que sea posible física, jurídica y comercialmente, como sería un contrato de compraventa. Esto es muy importante para quienes nos honran viéndonos, para quienes nos reciben en su hogar. Y les recuerdo, ustedes este programa lo pueden ver en diferentes medios de comunicación. Para empezar, en Cablevisión 112, en sus repetidoras locales en el interior de la República, en Sky 639, en Dish 731, en el canal YouTube de Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar, en las repetidoras locales. Por supuesto, también pueden leer todo lo que se refiere a este programa los domingos en El Sol de México, que se reproduce en algunos diarios de la propia cadena. Y con todo esto, en un momento dado, usted está informado, está participando activamente en esto, porque para nosotros es fundamental que usted nos permita llegar a su hogar, que nos escriba. Sabe que el correo jhuitron@derechofamiliar.net está a sus órdenes. Yo recibo estos correos, recibo una gran cantidad de ellos y a veces solo una vez al mes, digamos que hablamos de la consultoría jurídica y damos respuesta a los problemas que ustedes nos plantean. Cuando nos autorizan decimos sus nombres al aire, cuando no, solamente damos las respuestas. Igualmente usted puede hablar al 5639-2235 para que haga una cita, para que nos diga qué temas quiere ver, qué temas quiere escuchar, a qué personajes le gustaría que trajéramos. Por eso les decía al principio, este es un programa especial, un programa para celebrar el primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el primer centenario de la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917. Usted, con lo que sabe ahora, con lo que ha escuchado, podrá dimensionar la magnitud que tiene esta ley y la importancia que la Suprema Corte de Justicia, que como bien dice su eslogan, la Constitución consagra todos estos derechos fundamentales y afortunadamente la Suprema Corte está para vigilarlos, para que estos se hagan efectivos. Y en el caso concreto del derecho familiar, la Corte ha dicho, es de orden público e interés social. Los temas que permanentemente trata la primera sala o el pleno y en algunas ocasiones la segunda sala son tan importantes que quien les habla, lo último para terminar, he realizado este libro que se llama Derecho Familiar, como dije, que forma parte de la enciclopedia jurídica y que me he permitido someter con toda humildad y consideración a la sabiduría, a la sapiencia, a la experiencia de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este trabajo con una carta personal mía para que, si lo juzgan conveniente, me hagan saber sus opiniones, sus críticas, sus puntos de vista, que por supuesto yo los tomo, los consignaré con sus propios comentarios en lo personal, para que en la segunda edición, porque la primera que salió a finales del año pasado, cuando hicimos el Congreso de Derecho Familiar en la Facultad de Derecho, ya se agotó la primera edición de este libro Derecho Familiar, y ahora en la segunda edición, que vendrá corregida y aumentada, hablaremos e incluiremos algunas de estas cuestiones, que los señores ministros nos hagan favor de hacer las observaciones, que por supuesto son muy bienvenidas. A ustedes
Les reitero mi agradecimiento. Saben que porque este programa llega hasta su hogar es una realidad. Saben que permanentemente mi agradecimiento es porque tratamos de servirles, nos preparamos, hacemos la tarea, estudiamos, no venimos a improvisar y como siempre, siendo este el canal de la transparencia y el derecho de réplica, sabe usted que si lo que decimos no le parece, si usted no está de acuerdo, siempre basado en el conocimiento, aquí hay un foro para discutir abierta, libremente, todos los temas de derecho familiar que son de los que nosotros hemos especializado y a lo que nos hemos dedicado. Muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar. Ojalá que me escriban, que me digan qué les parece este programa. Es una experiencia importante porque es la primera vez que hago yo solo un programa de esta magnitud, sobre todo porque la materia lo exigía y había que prepararse de esa forma. Muchas gracias y espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.